Marcelo Belgrano, del Colegio de Madrid, nos comentará sobre el turno de barajas, los CIEs y aquellas cuestiones que nos quiera plantear. Buenos días, muchas gracias Pascual, gracias a todos por estar aquí. Por supuesto agradecido al Consejo y a Pascual de que haya pensado en el Colegio de Madrid a través de mi persona para poder hablar. Creo que voy a hablar un poquito más de lo que me está ciñendo Pascual, teniendo en cuenta que habían hablado de las luces y sombras. Yo quiero hablar de las sombras. En primer lugar, 20 años siempre en una fecha redonda, es de aniversario y tiene que ser de festejos y de felicitaciones, supongo. Pero también para empezar a poner la primera sombra, y que somos 20 años más viejos. Muchos de nosotros seguimos trabajando, creo que con la misma ilusión del primer día, pero también con la misma ilusión y el mismo trabajo, o si se quiere más, pero muchas veces incluso vemos la poca eficacia muchas veces en nuestro trabajo, que es otra de las sombras que lamentablemente vemos en nuestro trabajo diario en extranjería. Por eso la sensación que tengo después de estos 20 años y lo que quiero un poco transmitir, a pesar de todo el trabajo, es un poco de agridulce la situación. Pese a todo, creo y por supuesto concuerdo en que el trabajo ha sido largo, duro, con esfuerzo muchísimos compañeros a lo largo de todos estos años. En Madrid, así como inmediatamente después de la creación de los AOGI, en el año 1994, quiero marcar simplemente el trabajo en forma casi telegráfica, un poco como hemos trabajado en Madrid en estos últimos 20 años, de alguna forma, y marcar simplemente lo que yo llamo algunos hitos, pequeños logros que se han hecho desde entonces en tema de extranjería, para después volver a la realidad del día de hoy, que parece que hemos retrocedido no 20, sino 30 años. No quiero olvidarme en el año 1994, cuando se crea en el Colegio de Abogados de Madrid una cosa rarísima que llamó Aula de Migración, por una persona que ya no está más con nosotros, por lo menos en estos temas, que es Fernando Oliván, y en el cual comenzamos a trabajar en extranjería, algo que estaba en aquel momento solo parecería en manos de organizaciones no gubernamentales, sobre todo porque no eran del motivo, digamos, propio de abogados, como se decía siempre, la cuestión de ocuparse tal vez de un sector vulnerable o por lo menos invisible en aquel momento. Y empezamos 12 personas en aquel servicio de orientación jurídica a través del aula de migración, y bueno, tengo el gusto de que veo una compañera que de los antiguos dinosaurios que empezamos con todo aquel curso aquí en el público también, de que empezamos a través de servicios de orientación. Y otro de los hitos que quiero marcar también es, inmediatamente después se modificó una ley que también muy poco conocida, que es la ley de asilo, y exigía la presencia de abogados en solicitudes de asilo cuando se presentaban en frontera. Y ahí mismo, creo que codo con codo del primer momento con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el Colegio de Abogados, aún sin que la ley lo previera, empezó con un turno específico para poder atender a los solicitantes de asilo que no tuvieran abogado en Barajas. Y ahí empezó también nuestra andadura en Barajas. Por supuesto, tal como decía Sonia, en Lérida, en Madrid, aunque sea la capital del reino, las dificultades eran iguales. Es decir, el primer turno lo empezamos a hacer 12 personas, rotativo, casi diario, digamos cada 10 días estábamos uno de guardia, aunque no haya o sí hubiese solicitudes de asilo, por supuesto no era no remunerado, pero que vean un poco la comparación de aquel 1996, cuando se creó aquel turno de refugiados. Empezamos 12 personas y hoy el turno aquí en Madrid de extranjería, si no me equivoco, somos más de 900 compañeros. Por lo tanto, ese creo que fue un hito importante en el 1996 y, si se quiere, ese también nos sirvió como germen para poder realizar el turno de oficio de extranjería, que ya se impuso obligatorio a través de la Ley 4 del 2000, cuando empezamos en febrero del 2001 a trabajar en Barajas. En Barajas ya no solo con asilo, que por supuesto continuamos, sino también con las denegaciones de entrada. Y conocer un mundo hasta ese momento vetado
y desconocido incluso para los letrados. La ley impuso esa obligatoriedad, como en procedimiento administrativo, en una persona que podía ser alejada de territorio y en los cuales del procedimiento administrativo en Barajas. Pero también nos sirvió para volver a no solo asistir a esa persona que iba a ser devuelta, sino también hemos puesto desde aquel momento, 2001, lo que era un servicio de orientación jurídica en el propio aeropuerto de Barajas para poder asesorar al viajero, no solo asistirlo, sino asesorar al viajero, y en aquella época que era incluso difícil entrar a lo que era zona internacional, teníamos nuestra propia oficinita al lado de las compañías aéreas, asesorábamos incluso a sus familiares que no podían ver y ponerlos en contacto con los abogados que tenían que hacer. Gracias a Dios, incluso ya con un poco de modificación, ese servicio en Barajas se mantiene al día de hoy, tal vez con otros cometidos diferentes de lo que fue al principio, pero siempre y cuando esa presencia de la abogacía en lugares, si se quiere, calientes, si se me permite la expresión, y en los cuales siempre puede haber alguna clase para garantizar los derechos de cualquier viajero, en este caso, para que esté presente. Por eso, dentro de la presencia en fronteras desde el Colegio de Abogados de Madrid, que luego a través de todos los otros colegios que también tienen fronteras, se fueron adecuando a los servicios, no solo de orientación, sino de asistencia en frontera, entendía que era uno de los hitos importantes de que pudimos hacer. Al mismo tiempo hemos podido, a través de los servicios de orientación jurídica también como hitos, es poder ir expandiendo un poco toda la actuación de asesoramiento, ya, si se quiere, en la época del boom de la extranjería, que después ya hemos sido visibles, no sé si se le dio demasiada visibilidad para que lo que era un fenómeno se transforme en un problema para muchas personas, que era el tema de la extranjería. Pero eso nos ha dado la posibilidad de extender dentro de Madrid en bastantes pueblos los servicios de asesoramiento, los servicios de orientación, varios del Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, dentro de las propias sedes judiciales, tener nuestro propio servicio, y para también incluso dentro del municipio de Madrid, en cada una de las juntas vecinales, en juntas de distrito, tener siempre un abogado de extranjería, un abogado experto en temas de extranjería en cada uno cuando los ciudadanos lo requieran. Aquí en Madrid, por supuesto, ya teníamos nuestra propia experiencia del servicio penitenciario, en el cual evidentemente los propios compañeros dentro del SOC penitenciario ya tenían un servicio, creo que con una calidad impresionante, sobre todo atención a los personas en prisión. Evidentemente no íbamos a duplicar el mismo servicio, y en los cuales lo que hemos hecho es colaborar estrechamente para cuando la realidad de la persona que acudía a los servicios de orientación penitenciaria tenían elemento extranjero, hemos colaborado desde los servicios de extranjería del colegio para explicarles o colaborar con ellos en los aspectos de derecho de extranjería que podían serles de utilidad. Por otro lado, otro de los hitos también que quiero montar es en el momento en los cuales no quiero ser yo quien no nombre a una persona que me ha enseñado un montón y me ha guiado en todos los temas que no conocía, como puede ser los menores no acompañados, Ignacio de la Mata, en los cuales gracias a la insistencia de él y al conocimiento de él hemos logrado una cosa tan básica, lo podemos decir, pero tan difícil de conseguir y no reconocer, como puede ser es utilizar los servicios de orientación jurídica como para que los menores no acompañados que iban a ser sujetos a un procedimiento de repatriación puedan tener asistencia letrada y defensor. Y sobre todo en el momento que era más álgido que el problema, hemos logrado, sin modificar ni una coma de ningún reglamento, de ninguna ley, la posibilidad que todo menor que iba a ser sujeto a una repatriación pudiera tener un abogado de oficio, que parece tan lógico, como tan lógico parece ser lo que ha logrado el Tribunal Constitucional, que todo el mundo está de acuerdo que lo tendría que haber logrado, pero había que lograrlo en aquel momento respecto a los derechos de los menores no acompañados. Y por último, como hito también, me gustaría mencionar también la posibilidad que hemos tenido de poder tener estos servicios de orientación jurídica dentro de los centros de internamiento.
en forma casi análoga, si se quiere. Es decir, en determinado momento, después de pelearlo bastante tiempo, el Ministerio del Interior, no sé si por cansancio, por a ver qué sucede, ha permitido al Colegio de Abogados de Madrid ingresar en el Centro de Internamiento de Extranjeros aquí en Aluche. No sabíamos qué debíamos hacer, tampoco teníamos el contenido exactamente, ya todo está prevista teóricamente lo digo, cada persona que está ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros tiene ya un abogado designado, evidentemente porque algún abogado, cuando estuvo en la audiencia que se ordenó el ingreso en el centro de internamiento, necesariamente tuvo un abogado que lo ha defendido contra ese internamiento. Y posiblemente, de acuerdo en las provincias donde haya estado, en el procedimiento administrativo sancionador también tendría que haber tenido un abogado designado para ese procedimiento administrativo sancionador que puede llevar a la expulsión del territorio. Pero gran sorpresa hemos tenido, en el cual vemos que cuando estamos dentro, y creo que todos los conocemos, todos los problemas que conllevan el internamiento de extranjeros, muchas veces puede haber tenido 3 abogados, pero ninguno efectivo en el momento que lo necesitamos, que es para salir del propio CIE. Esta es una realidad en las cuales lo estamos constatando, estamos intentando designar abogados cuando vemos que carece en la jurisdicción donde podría defenderse el no internamiento y en su caso la orden de expulsión, pero entendemos no solo que es beneficioso, sino que es necesario intentar extender en todos los centros de internamientos en todo el territorio nacional que haya servicios de orientación jurídica. Lo digo esto muy expresamente porque hemos, desde aquí del Consejo General, igual que del Colegio de Madrid, se está en este momento preparando el reglamento de los CIES, en el cual todavía no ha visto la luz, pero creo que están en los últimos ya, en las últimas consultas para que vea la luz esta nueva normativa, y en las cuales no aparece recogido la orientación jurídica, pese a los esfuerzos que estamos haciendo desde la abogacía para que con carácter general conste en los reglamentos de los CIES la asistencia jurídica gratuita. Perdón, la asistencia jurídica gratuita no, la orientación jurídica por los colegios de abogados dentro de los centros de internamiento. Nosotros ya tenemos una experiencia, si no me equivoco, de hace 2 años aquí en Madrid en estos temas de los CIES, y el modo de actuar lo teníamos bastante fácil porque teníamos analógicamente a unos servicios de orientación jurídica penitenciaria que son maravillosos aquí en Madrid, y hemos utilizado analógicamente casi la misma forma de trabajar con gente que se encuentra internada y privada de su libertad, y en este caso por motivos administrativos. Y para que no sean todos sombras y luces, simplemente quería mostrarles los resultados, que eso sí nos podemos enorgullecer, creo que toda la abogacía y los servicios especializados. Estamos hablando de, así que solamente para comparar, que hay una respuesta, creo que la dieron ayer, del propio gobierno, de los procedimientos sancionadores. En el año 2011, expulsiones dictaminadas, contesta el gobierno, supongo que debe ser decretadas, expulsiones decretadas, del 2010 de 66.000, del 2011 59.000, y efectivamente realizadas 11.000. El 20%, no sé si están incluyendo las devoluciones de barajas. Pues les quiero contar, por ejemplo, a modo de ejemplo, dentro de ese porcentaje en Madrid, asistencias en barajas de devoluciones, 7.300, asistencias en todo el territorio de la Comunidad de Madrid en el año 2011, casi 20.000 actuaciones de letrados, y de los cuales el propio Servicio de Orientación Jurídica atendió en el año 2011, por decir, dentro del SOC general de la gente normal de extranjería, 2.200 personas. Y dentro del propio servicio del Centro de Internamiento de Extranjeros, 1.970 personas atendidas por los servicios de orientación jurídica. Y en Barajas han sido consultadas 2.400 personas a través de que entendemos que se están produciendo, no solo por la realidad, porque luego hay toda una serie de factores respecto
normalizar a los extranjeros como un elemento más de la sociedad española, pero ahora creo que tenemos que no se estigmatice a la extranjería como motivo de los problemas que puedan acarrear o que podemos tener aquí en la sociedad en este momento, y sobre todo en lo que es atención, que muchas veces dependemos incluso de los fondos públicos para poder llevar a cabo nuestra labor. Y como retos, los retos me parece, por eso digo lo de las sombras, ya cada vez somos menos pedigüeños, recogiendo lo que dijo esta mañana, mantener los servicios de orientación jurídica. Creo que son esenciales en todo el territorio. Aquí en Madrid tenemos bastantes problemas por la supervivencia de muchos servicios de orientación jurídica en muchas materias. Yo todavía cruzo los dedos porque parece ser, no me han dicho que cierro los de extranjería, pero eso no significa que me lo puedan decir mañana o esta misma tarde. Mantener los servicios de orientación jurídica dentro del Centro de Internamiento Extranjero me parece fundamental también, y eso sí, extenderlo en todos los territorios nacionales. Ya el siguiente ya es casi rogar a Dios de que no se decrezca el acceso a la justicia gratuita de los extranjeros, que al parecer con las próximas modificaciones legislativas, la práctica de la legislación actual me parece que se va a través de los procedimientos de acceso, se va a restringir bastante el acceso a la justicia gratuita por parte de los extranjeros. Y ya por pedir a lo que es el órdago a la grande, queremos que dentro de todo lo que son las personas más vulnerables, y todavía creo que eso es ya una cuestión personal, me gustaría copiar el ejemplo de Sevilla, el que es pionero también en el turno de oficio de víctimas de trata, sin necesidad de tal vez de todo el esquema y todos con todos los fondos que se han logrado, todos los de violencia de género. Creo que tenemos posibilidad, igual que en Sevilla, de sin necesidad de más dinero, podemos crear dentro de los propios servicios existentes un turno de oficio en el cual puede ocuparse de víctimas de trata de personas, tanto por razones de índole sexual, laboral y otros. Pues eso es todo, y animar a todos como para que podamos seguir, si no nosotros, los que nos sigan dentro de 20 años. Muchísimas gracias.